Muy buenos días con cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo nos apoye con la meditación, reflexión y análisis de su palabra. Nos corresponde el día de hoy conversar del libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1, y Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, le digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Empecemos con lo que el Señor nos está enseñando con esta parte de la Biblia. Cristo, en una ciudad, se le acerca a un leproso, y en Lucas considera muy grave, pues lo describe lleno de lepra a esta persona. Lo real es que esta enfermedad, la lepra, tiene triple repercusión en quien lo padecía, en quien lo sufre. Y lo padecía la enfermedad en forma corporal, social y religiosa. Primero, en lo corporal, porque eran invadidos lentamente con el agravante que era una enfermedad incurable en esa época, y era como vivir muriendo. Vivir, pero como que seas muerto. Eso era lo terrible de esa enfermedad. Sigues vivo, no te causaba dolor, pero ibas muriendo. Socialmente, ¿qué pasaba o qué sucede con cualquier persona que sufría de lepra o tiene lepra en estos días? Son seres que se aíslan. Todos le tienen miedo por el contagio, porque se los declaraba impuros y se los aparta a ciudades o centros. Donde se los obliga a llevar cierta forma de vida. Y en esos tiempos vivían desgarrados, con la cabeza desnuda, para advertir su proximidad, y ellos tenían que ir gritando en ese tiempo, los leprosos: impuro, 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 para que nadie se le acerque y no los agarren a tirar y lanzar piedra. Religiosamente, por supuesto, no eran excomulgados, pero estaban prohibidos ir a un culto, y debían, si asistían, en un lugar aparte. Y esto era humillante, pues se consideraba esta enfermedad de Dios, merecido por sus grandes pecados. Es decir, el que era leproso, religiosamente se le decía: tú te mereces este gran castigo que viene de Dios. Antiguamente no había un diagnóstico científico, y esta enfermedad y otras enfermedades de la piel eran incurables. Entonces tenemos triple repercusión del leproso: físicamente, corporalmente, socialmente, religiosamente. Físicamente lo sufría, enfermedad, socialmente separado, aislado, burlado,
despreciado irreligiosamente como un hombre digno del castigo de Dios. Por lo tanto, un ser repulsivo. Ahora, los leprosos, que no eran recluidos y que podían vivir aislados, se les permitía en esos tiempos venir a las ciudades a pedir limosna, porque no tenían que comer. O venían a las ciudades a que sus familiares los ayuden. ¿De acuerdo? Pero tenían que estar a una distancia. Es decir, por ejemplo, si yo fuera leproso en ese tiempo y tuviera que suplicar que mi mamá me dé un plato de comida, mínimo a una distancia de 4 metros. Y si me daba el plato de comida, lo dejaba a 4 metros para que no se enferme. La creencia y el proceder en esos tiempos. Pero en este caso concreto del leproso con Jesús, el leproso se acercó mucho a Cristo, pues Jesús extiende su mano y lo tocó para curarse, es decir, estaban cerquita. Se postró delante de él de rodillas y sube su rostro. Eso es lo que hace este leproso. Y fíjense, Cristo nuestro Señor no lo apartó. Cristo no dijo: tú eres repulsivo, mira tu cuerpo, mira cómo te trata la gente, o mira lo que Dios ha decidido sobre ti. No, Cristo no lo aparta, no lo apartó al leproso, ni se comportó como los rabinos, como los fariseos, no, ni tampoco como una persona social y lo agarró a pedradas para que se retire su camino y dijo: no, tú me vas a contaminar. No, Cristo no lo apartó. El leproso dice: si quieres, puedes limpiarme. Su fe del leproso era grande. El Señor Cristo Jesús, el dueño y Señor de la vida, le dice: quiero, sé limpio. Y Cristo tocó al leproso para curarlo. Cristo, nuestro Señor, no puede contagiarse de ninguna enfermedad, no puede contraer nada impuro. El Señor, nuestro Cristo, es el Señor, el dueño del sábado, del día del descanso. Y fíjense, cuando nuestro Señor Jesús el Cristo cura al leproso, al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Y luego el Señor lo despide con un fuerte aliento de ánimo, que se aliente, porque este hombre estaba destrozado. En su piel sufría un sufrimiento permanente. Fíjense, esa mente cómo estaría agotada, destrozada, con depresión, con qué enfermedades mentales tendría, tristeza, soledad profunda, porque es todos los días ver tu mano podrida, asociado, y religiosamente nadie te podía ayudar espiritualmente. ¿Cómo vive un ser humano así? Pero el amor de Cristo es muy grande. Fíjense cómo Jesús, nuestro Señor, pone a este enfermo bajo su protección y cómo lo pone en contacto con él para estar comunicándose con él, porque le tocó. ¿Quién de nosotros hoy en día, dígame algún hermano, si es creyente y cristiano, no quisiéramos ser tocados físicamente por el dueño de la vida, por el hacedor de la vida, por quien Él
creados todas las cosas, en quien se sostienen y sustentan todas las cosas. Qué extraordinario milagro de este leproso. Ser tocado, bendecido y curado por el dueño de la vida, por el Hijo del Altísimo. Por eso se reitera la sorpresa, la gratitud, la reacción de este hombre al verse limpio, justificado y hábil nuevamente, habilitado para volver a la sociedad, para volver a su hogar. Ve, por eso Cristo lo alienta, le da ánimo a este hombre. Pero le ordena, diferencia de nuestro Señor Jesucristo, y que muchos no quieren aceptar a Cristo, no lo obedecen a Cristo, son desobedientes al Señor. Voy a incluirme, somos desobedientes al Señor. Muchos, dice, ¿qué dice el Señor? Le ordena, no digas nada a nadie. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede hoy en día? ¿Qué sucede? ¿Ve? ¿Qué sucede? Porque en ese momento le está diciendo, esto queda entre tú y yo y los pocos que vieron este milagro. ¿De acuerdo? No vayas, no exageres. Pero hoy en día, ¿qué se hace? Dicen algunos hombres, no sé si sean pastores o no, hombres, por eso digo, que dicen que curan personas y buscan un show. A ver, todos los hermanos que quieran ser curados por todos los hermanos que quieran ser curados por Dios, vengan, póstrense acá de rodillas que yo voy a orar para que se curen. Y si no se curan hoy, se curarán mañana, y si no mañana pasado, y si no pasado tantos días. He asistido a algunos cultos donde traían a una pobre viejita ya de 80 o 90 años que ni podía pararse. Y venía un pastor, otro pastor, y oraban, y porque ellos son los que mandan a llamar a las personas que se acerquen para que los curen. Y la viejita se iba peor, y lo veía 10 metros más atrás, yéndose amargada y frustrada, porque estos hombres hablaron mentira, porque no sabían curar, no tienen autoridad para curar, y los llaman ahí, y estas viejitas vienen dando pena a las justas con sus fuerzas. Créanme que esa persona, en lugar de tener fe, se va más amargada, porque los llaman esos hombres a curarse y no hacen nada por esa persona, porque no tienen esa autoridad, pero falsamente les gusta el espectáculo, les gusta el show, les gusta que los aplaudan, y está contrario a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Le ordenó a este hombre a no decir nada a nadie. En cambio hoy el espectáculo, el show vende, y los demás hermanos, vaya que usted está mal de salud, vaya para allá, lo alienta. ¿A quién le creemos? ¿A este Señor que llama a esta gente? ¿O a Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Cuándo van a obedecer la palabra de Dios? ¿Cuándo la van a cumplir? Porque si no la cumplimos ahora, mientras estemos en esta tierra, en el otro lado no lo vamos a poder cumplir, señores. Que quede claro. Si no la cumples hoy en esta, que quede claro. Si no la cumples hoy en esta tierra, en este tiempo que estás de vida, allá no lo vas a poder cumplir. Cuando seas un ser espiritual para condenación o para salvación, ¿no? Si vas para salvación, amén. Dios te bendiga, pero es porque lo estás cumpliendo acá. El Señor Jesús dice bien claro, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que diga en tu nombre expulsé demonios entrará al reino de los cielos. Dice hacedores de maldad. Dice el Señor bien claro que ingresa al cielo el que hace la voluntad del Padre. Hacer es hoy, es el término presente, hoy. Ayer hiciste, ya hiciste, se fue tu tarea de ayer, ya no cuenta si sumó o no sumó. Si ayer pusiste tesoros en el cielo, bien, si no lo pusiste, pues es tu problema.
Pero hoy, en este momento, esfuérzate hoy en hacer la voluntad de Dios. Hoy debes hacerlo. Porque dice el que hace es hacer en este momento. El que hace. Es hoy, en este momento presente, en este minuto y en esta hora que estás escuchando este mensaje. Es hoy. Por eso no busquemos el aplauso, las cosas. El Señor habla bien claro en los ejemplos. Cuando se da limosna, cuando ayunas, te dice, no se lo digas a nadie. ¿Ve? Eso es lo que nos dice claramente el Creador del mundo. Os exhorto, os invito, os ruego, os suplico, hagamos caso al Señor, caso al Señor, obedezcamos. Nuestro entendimiento se abra para obedecerle. No es con palabrerías que se gana el reino de los cielos, es haciendo la voluntad de Dios, el hacedor. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos hermanos que buscan hacer un show asumiendo dones de curación que no tienen, no lleguen a hacer esas locuras. Yo suplico con amor fraternal, dejen de hacerlo. Está bien orar, dile, oraré, hermana. No tengo el don de curación, no tengo el don de sanación, pero sí voy a suplicar por un acto de misericordia que Dios la cure. Pero está en la voluntad de Dios hacerlo. Mas ese don yo no lo tengo. Corríjanos. Créanme que ganamos, por testimonio, ganamos más herejes cuando decimos algo y no lo hacemos. Como conté el caso de esa viejita, se fue amarga, molesta. ¿De acuerdo? Se fue molesta, amarga. Yo justamente llamé a mis hijas, le dije, vean cómo vino la enfermita y cómo se va la abuelita. Me dicen, papá, se fue peor, está ahí, mal, igual. Dijo, para que vean que lo que dijeron estos 3 pastores es mentira, para que no se dejen engañar. ¿Para qué llamas y pides personas si no tienes el don de curación? ¿Para qué haces cosas que son falsas y desagradables a Dios? Por eso, hermanos que ustedes tienen enfermedad, vayan a un doctor. Es por sentido común. Y el doctor curará. ¿Ahora es mal orar? No. Antes de ir al médico, Dios mío, Padre y Señor, tú que has creado el mundo, tú que eres dueño de todo conocimiento, guíame, Señor, en un doctor que me recete los medicamentos para que mi cuerpo se recupere. Antes, no deposites tu fe, tu confianza en el médico, sino en el Señor. No deposites tu fe y tu confianza en la medicina, sino en el Señor. No deposites tu fe y tu confianza en el alimento. Señor, gracias por estos alimentos que has bendecido y que nos estás dando, Señor. Que todos estos alimentos que yo coma nutran mi cuerpo correctamente. Y si no es mi dieta correcta, enséñame, Señor, cuál es la dieta correcta que debo comer para cada día hacer el bien. Disculpen, me salí un poco del tema. Luego le ordena que cumpla la ley. No dice, he abolido la ley. En ningún momento el Señor le dijo, es Jesucristo, es palabra de Jesucristo. Porque algunos piensan que la ley ya ha sido abolida. Mas no, Él vino a completar la ley y a hacerla perfecta. Luego le ordena que cumpla la ley. Porque si no fuera necesario, no lo ordenaría. Señor, darles entendimiento a estas personas que andan equivocadas, porque si Cristo, el dueño de la vida, dijera ya no vale, no sería para qué le manda cumplir la ley. ¿Acaso ustedes saben más que Cristo? ¿Acaso son tan desobedientes? ¿Acaso las orejas la tienen tapada de cera?
No quieren entenderle. ¿Acaso son tan desobedientes? ¿Acaso las orejas la tienen tapada de cera? No quieren entenderle. El Señor le mandó. Y no me vengan con el cuento que eso fue tiempos históricos y que luego se abolió. Entonces, ¿qué Cristo hizo? Cosas falsas. Le hace cumplir a alguien una cosa que no debe. Luego le ordenó cumplir la ley, presentándose en el templo como las personas, ¿de acuerdo? Y dar testimonio. Porque para eso le dijo, cumple la ley, para que des testimonio. ¿Ve? Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar testimonio. ¿Ve? Y eso es lo que nos ordena el Señor, dar el testimonio. Por eso es el cumplimiento de la ley, dar testimonio. Ahora, este leproso, como casi todos nosotros, súper desobediente, dijo, no, este Señor me curó, yo voy a gritar a todo el mundo que Cristo me curó. Cuando nosotros, o cuando este leproso hizo eso, le creó más dificultades a Cristo. Porque lo que salva no es la curación de la enfermedad, lo que salva es obedecer la palabra de Dios. Y cuando tú u otra persona estamos más enfocadas en las obras y en los milagros que en cumplir la palabra de Dios, ahí perecemos. Es el oír la palabra de Dios y hacerla la que nos salva. Oigo la palabra de Dios y la pongo en práctica. Esa es la fórmula que funciona. Cristo, nuestro Señor, bien claro, nos enseña que tenía poder. No hacía los milagros para que en forma ostentosa lo aplaudieran. No. ¿De acuerdo? Él simplemente está diciendo que tiene el poder, porque Él es el que tiene el poder para salvarnos, para guiarnos, para orientarnos. Él tiene el poder. Cuando enseñaba Jesús en el monte, sus discípulos estaban con Él, y a ellos les era permitido conocer todos los secretos de la enseñanza celestial. Pero cuando Jesús baja del monte, una muchedumbre que no estaba con los discípulos lo seguía, porque aquellos los sigue oprimiendo la maldad, la culpa, la falta de conocimiento de los misterios. Y entonces cuando el Señor bajaba, ¿de acuerdo?, comenzaba a curar, hacía todo el ejercicio de misericordia con los demás, compadeciéndose de la imperfección de muchos hombres, de la enfermedad, de todo lo que le seguían. Por eso Jesús practica el ejercicio de la piedad, y no solamente con curaciones, sino con la enseñanza, porque Él cura el alma y cura el cuerpo, porque Él curaba de ellos. Por eso hace también cuida de nosotros con la comida. Basándonos solamente en esta reflexión, este leproso no subió al monte, posiblemente por muchas cosas, pero abrumado bajo el peso de sus pecados. ¿De acuerdo? La lepra es nuestro pecado. Si alguien quiere decir, oye, yo no soy leproso, sí, somos leprosos, porque la lepra es nuestro pecado espiritual que está en nuestras almas. El Señor baja de la altura del cielo como del monte para limpiar la lepra de nuestros pecados. Nosotros somos leprosos espiritualmente.
todo nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está podrido de pecado. Debes entender que somos leprosos espirituales y el único que nos puede curar y limpiar es Cristo. Por eso el Señor Jesús viene para enseñarnos y curarnos, para curar nuestras almas y sanar el corazón humano. Por eso Él viene a salvar a los pecadores. ¿A qué viene a salvarnos? Nuestros pecados. ¿Cuál es nuestro pecado? Toda esa lepra espiritual que tenemos y que se manifiesta en odio, en rencor, en cólera, en ira, en soberbia, en fornicación, en adulterio, en robo, en desobediencia a los padres. Este leproso nos da un ejemplo extraordinario, porque él le adora como a Dios, y la oración que él hace es perfecta en cuanto a la fe y confesión, porque este leproso, adorándolo, llenó los deberes cumplidos que exige la fe, y con las palabras correctas llena su confesión de que Jesús es su Señor. Por eso que lo adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero que lo entiendan bien, porque solo a ti, Señor, todas las cosas te son hechas. Por lo tanto, si quieres, puedes limpiarme. Tu voluntad se hará una obra en mí. Si has limpiado, en primer lugar, importante, es nosotros lo que estamos aprendiendo. Porque recuerda y concéntrate, el leproso no dijo a Cristo: si le pides a Dios. No le dijo a Cristo: si tú oras por mí. Lo que fue y dijo claramente el leproso: si quieres, puedes limpiarme. Y tampoco le ordenó al Señor: Señor, límpiame. Hermanos, ¿cuántos de ustedes en sus oraciones cometen este atropello contra el Señor, esta humillación que le ordenan? ¿Cuántos hombres que dicen? ¿Y con qué autoridad? No te das cuenta, no ha entendido tu mente que eres como el polvo. No tienes el entendimiento que eres como el pasto, que hoy estás y mañana no estás. ¿Con qué soberbia le ordenas al Señor? Corrígete. Aprende del leproso. Aprendamos del leproso. Reitero, no dijo: si le pides a Dios. No se lo dijo hacia Cristo. No le dijo a Cristo: si oras por mí. Le dijo a Cristo: si quieres, límpiame. Tampoco no dijo: si quieres o puedes limpiarme, Señor, tendrás la capacidad de limpiarme. Tampoco. Y tampoco dijo: Señor, límpiame. No le ordenó. Y hay muchos que ordenan a Dios. Dios tenga misericordia de esos hombres que ordenan a Dios, que ordenan al Espíritu Santo. No saben el terrible cosa que están haciendo. Es Dios. Hombres sin entendimiento, corríjanse, pidan a Dios entendimiento, pidan a Dios sabiduría y arrepiéntanse de esos pecados terribles. Este leproso reconoce a Jesucristo como Dios y le atribuye toda la potestad de hacerlo. Por eso le dice: Señor, ¿qué le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Le dice: Señor,
Señor, le dice, si quieres, puedes limpiar. Los doctores en la tierra, con nuestra salud, hacen dinero. Pero Jesús no requiere el dinero, no requiere medicina, no requiere una sala quirúrgica, suficiente con su palabra. Suficiente. Por eso este hombre tiene una gran fe y le dice, si quieres. Este hombre no está dudando de la buena voluntad de Dios. No está dudando de que Dios quiere todo lo bueno para un hombre. No está dudando que Él es Dios. Por eso dice, si quieres. Por eso el Señor dice, si quieres. Y lo hizo. Simplemente lo hizo. Aunque nuestro Señor Jesucristo puede hacer las cosas, como Él quiere, porque Él es el dueño de la vida, podía limpiarlo con la palabra y con la voluntad, pero lo tocó. Y extendiendo la mano, Jesús lo tocó, para darnos a entender que no estaba sujeto a ley alguna, donde la ley prohibía tocar a un leproso. Y Jesús no está sujeto a la ley, porque Él es el que ha creado la ley. Él es el que tiene la interpretación correcta de su palabra. ¿De acuerdo? Entendamos esto. Él es el dueño de la palabra. No es el dueño de la palabra ningún pastor. Por favor, no cometan esa locura. No cometan ese peligro terrible de creerse dueños de la palabra de Dios. Ustedes, salvo mi error y mi pecado, si es que Dios con su palabra los ha llamado a ser sus pastores. Corrijámonos, que estamos haciendo bien. Como ministros, como pastores, como misioneros, como hermanos, estamos haciendo bien cuando hacemos la voluntad de Dios. Porque si se llaman a enseñar es que primero están cumpliendo la palabra. Es decir, si yo leo la palabra es que tengo que esforzarme primero en cumplirlo yo. Así es de simple. Por eso, esto del leproso nos da una lección para nuestra vida. Dios tiene actos divinos que se perfeccionan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Correcto? Cuando Jesús toca al leproso, ninguno lo acusó, porque lo escuchaban, aún no habían sido contaminados de la envidia. Recuerda estas palabras. Cuando Jesús toca al leproso, ninguno lo acusó, porque todos los que estaban alrededor, viendo que tocaba al leproso y era contra la ley, no lo acusó, porque en ellos no había envidia. Estaban admirados del amor de nuestro Señor con los hombres pecadores como yo, como usted. Todos estos hombres somos llenos de pecados. Perfecto, pecados. Perfecto. Somos hombres que nos rebasa el pecado, que sobrepasa. Y este leproso no tardó en creer, y tampoco el Señor tardó en sanar. Y como no se dilató ni perdieron el tiempo en creer, porque nosotros somos el problema, nosotros obstruimos el camino de Dios con nuestra incredulidad. Por eso aprendamos de aquel hombre que pidió un favor a Dios: ayúdame con mi incredulidad. Tenemos que pedir ayuda cuando nuestra fe es poca. ¿Sí? Debemos nosotros de aprender todas las lecciones de Dios, porque nos ayudan en nuestra vida.
todas estas lecciones son extraordinarias para nuestro... Ahora, el Señor termina, lo envía con los sacerdotes para que conociesen que no había sido curado por la costumbre de la ley, sino por la acción de la divina gracia. Reitero, este Señor, el Cristo, el que es nuestro Señor, le dice: no le digas a nadie, sino muéstrate a los sacerdotes, presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio. El testimonio, ¿cuál es? Te presentas curado. Y no estoy curado bajo lo que manda tu ley, bajo tus costumbres, para ser más claro, bajo tus costumbres de la ley, bajo tus rituales que hasta hoy en día se imponen. Ponemos rituales antes que cumplir los mandamientos de Dios. Creen que los rituales que se ponen y se practican en las diferentes denominaciones que se llaman iglesia, creen que nos va a curar, y no es así. El testimonio que manda el Señor a este hombre leproso es para que digan: no fue tus costumbres, tus hábitos, tu forma de hacer la ley, sino la gracia y el poder que habita en nuestro Señor Jesús el Cristo. Por eso es el testimonio. Da tu testimonio a ellos para que se corrijan, para que se enmiendan, porque el testimonio sirve para acusar. El testimonio sirve para acusar al otro: estás haciendo malas cosas. Para eso sirve el testimonio, para decir: tú, corrígete, enmiéndate, deja de hacer lo incorrecto. La ofrenda es no como tú quieres, sino como yo quiero. La ofrenda es: ¿quién mandó a que cumpla la ofrenda? Dios. ¿Y cómo debía cumplirla? Según la ley, para cerrar la boca a los malvados. Porque los malvados son aquellos que usurpan las palabras de Dios para hacer las cosas como quieren y no como el Señor dice. Haced las cosas según la voluntad de Dios. Para eso vivimos, para quedar limpios, pero haciendo la voluntad de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ruego a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos dé entendimiento y comprensión. Nos dé la fuerza con la ayuda del Espíritu Santo para cumplir la palabra cada día. En el nombre de nuestro Señor